Okay. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Cómo va? están? Buenas noches. Hola. Bueno, ¿cuántos somos? A ver. 14. ¿Esperamos 2 minutos más o ya arrancamos, Leo? Esperamos 2 minutos. A ver si se Bueno. suma alguno más. Y comenzamos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuánto falta para el examen? ¿Una semana? Menos una semana. El miércoles. El miércoles. Bueno. Bueno, perdón que no les acusé recibo ni les hice devolución todavía los trabajos. Los tengo ahí este fin de semana, me voy a encargar de eso. Pero los recibí todos, salvo hoy Leo me planteó que una de ustedes no podía enviármelo, que tenía un problema con mi casilla de email. Pero en todo caso por el campus me lo mandan, ahí tendría que llegar sí o sí. No me acuerdo quién era. ¿En qué horario es el examen el miércoles? Calculo que el de clase, Fabián habló, ¿no? No llegué a ver quién había hablado. Viviana, No, Viviana. Viviana. Ah, Viviana. Porque es un día que no tenemos clases, por eso. ¿Cómo que tenemos? Que no tenemos clases. Es el miércoles, pero creo que la fecha la dispuso el centro, así que me parece que se va a mantener. De hecho, alguien me había preguntado también. Cualquier cosa les informamos con más tiempo, pero en teoría es el 16. En horario de clase, o sea, 20:15, ¿sí? Exacto. Sí. El doctor Herrera no lo charlaron con él, no. Si no le mando algún mensaje como para Confirmarlo. confirmar. Bueno, última clase hoy. Así que, ¿cómo están? ¿Ya van estudiando? Sí, leyendo, estudiando. Bien. Miren que ahora, la semana que viene, se reciben de abogados administrativistas, porque después no la van a volver a armar la materia, así que métanle último esfuercito. Igual con estos casitos que nos dieron hoy, entré en dudas en todo aspecto con todo lo que estudié hasta ahora. Así Bueno, que, un poco esa es la idea. Esa es la idea de que lo podamos resolver junto con Osvaldo y ustedes acá en vivo. Así que, además, como le dijimos, van a ser bastante prácticas las preguntas, por lo menos que hagamos nosotros. Así que, bueno, un poco esa es la idea de la clase de hoy. Sí, la clase de hoy es para que pensemos entre todos y para equivocarnos, ¿eh? No, nadie está pretendiendo acá de que digan todo perfectamente. Es más, hay cosas que están hasta sujetas a debate que por ahí no nos ponemos de acuerdo ni entre nosotros. Así que es para pensar y es para ayudar a hacer gimnasia mental con los contenidos. Pero bueno, la idea es que se suelten, que hablen todos, que se animen a decir las respuestas, lo que piensan, si dicen cualquier cosa, no hay ningún problema. Lo vemos juntos y seguramente no esté mal. Así que si está mal, no pasa nada. Acá estamos para aprender, así que anímense a hablar todos. Bueno, Leo, son y 23. Arrancamos. Bueno, les voy a compartir entonces el trabajo. Lo tengo también en PowerPoint para que lo vayamos siguiendo. Ahí lo reproducimos. Ahí va. Perdón, Leo, te interrumpo un minuto. Ahí el doctor Herrera me dijo horario de cursada, el examen. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, comencemos. Oswald, ¿querés comenzar? Bueno, la mayoría seguramente ya tiene vista la consigna. Bueno, es una docente provincial que consulta, va en consulta jurídica, digamos, por una cuestión que tuvo en el marco de su relación laboral con su empleadora. La empleadora, en el marco de la provincia de Buenos Aires, para los docentes de los establecimientos de enseñanza pública, es la Dirección General de Cultura y de Educación, ¿no es cierto? En el marco de esa relación, se cesantea, digamos, a esta docente
porque consideran que comete una falta al comprobarse un faltante en la caja chica que tenía a su cargo administrar. Se la echa en el 2014 y en el 2016 la empleadora, o sea, los funcionarios de la dirección de escuela, se dan cuenta de que el hecho había sido cometido por otra persona, con lo cual la cesantía claramente era ilegítima, no había causa para dejar sin trabajo a esta persona, y de oficio, ejerciendo su potestad anulatoria, que lo vimos en la primera parte de este cuatrimestre, deja sin efecto ese acto y como consecuencia de esa anulación, digamos, reinstala a la actora para que siga trabajando. Y la actora lo que hace es ir a consultarles a ustedes a ver si cabe algún reclamo para realizar, teniendo en cuenta de que durante todo ese tiempo en que duró la cesantía, si bien la actora la reinstaló, no le pagó ningún salario, y además puede que haya perdido alguna oportunidad en lo que hace la carrera docente, ¿no es cierto? Algún acrecentamiento horario, esto era una docente titular, hagamos de cuenta, así que se perdió de acrecentar horario o de ejercer algún otro derecho que el estatuto le brinde. Entonces, la consulta Tengo es... una duda. Sí, Fiorella. Acabas de decir, pero quiero confirmarlo, desde que la reinstaló, o sea, desde que la volvió a poner en el cargo, ¿no Sí. le pagó ningún salario? ¿O desde ese momento sí, le volvió a El pagar los periodo de salarios? pago es el periodo 2014-2016. A partir de que la reinstala y empieza a Por eso. trabajar, le empiezan a pagar los salarios. ¿Sí? Son esos 2 años que no recibió salarios. Bien. La consulta es al día de hoy, ¿eh? Estamos en el año 2021. ¿Sí? Así que tengamos en cuenta, ¿hay lugar para alguna pretensión? ¿Y cuál sería, en ese caso, la pretensión que ustedes pensarían que se puede promover contra la empleadora? Y lo que puede haber es la pérdida de una chance durante esos 2 años que no... Lo que no tengo en claro es si no puede, obviamente, dada esta situación, si esto le juega en contra para obtener, por ejemplo, otro empleo como docente. Me imagino que sí. No, en el ámbito de la administración pública no hay ese tipo de revanchismo, por lo menos no en ámbitos tan grandes. Ustedes piensen que la Dirección General de Escuelas tiene casi 400.000 docentes. Entonces, realmente Claro. personalizar y generar alguna especie de persecución, por eso no. Bien. Los docentes generalmente siempre están pidiendo reclamos, pagos de conceptos, o sea, si no, nadie podría accionar contra... Claro. No, eso no pensemos la estrategia, digamos, no pensemos el problema desde lo que tiene que ver más con lo político que con lo jurídico. Pensemos más en términos jurídicos puros. Yo promovería una pretensión indemnizatoria por los salarios que no cobró durante ese periodo de cesantía. Perfecto, perfecto. Sí. No se me ocurre otra pretensión, no sé a mis compañeros. Sí, puede haber un daño de contenido no patrimonial, un daño moral, tranquilamente. Podría haber un daño moral, ¿cierto? Moral, claro. Claro, podría haber un daño moral. Pero cuando uno interpone la pretensión indemnizatoria, ¿es solamente para daño patrimonial? No tiene límite. Por eso. Pediría las dos cosas en ese caso. Perdón, los daños que uno reclame son todos aquellos que pueda probar que guardan conexión causal entre el antijurídico, que es el acto ilegítimo, y la repercusión que en la esfera de derechos ha tenido. ¿Qué es un daño patrimonial? Que hay daño patrimonial casi no quedan dudas. Que hay daño moral podría probarse que esta persona ha sufrido malestares y perjuicios espirituales a causa de esta cesantía. Nada más y nada menos perdió el trabajo, ¿no es cierto? En su momento. En ese caso de que se le haga lugar a la demanda, seguramente se practicará una liquidación, donde en función de lo que se haya determinado, considerando la sentencia, se determinará el número final respecto del monto más los intereses y de cada uno de los rubros, ¿no? Bien. Sí. La pretensión, entonces, estamos casi todos de acuerdo que es una indemnizatoria, ¿no es cierto? ¿Alguien no? ¿Alguien promovería alguna otra pretensión de las del artículo 12? 'Yo no'.
En el grupo hablamos un poco del tema de la reincorporación, pero llegamos a la conclusión de que si cesaba, digamos, si se anulaba ese acto administrativo de la cesantía, implícitamente ya, o tácitamente ya se reincorporaba por esa misma anulación. Pero bueno, en el caso de que no se reincorpore, capaz también alguna acción, alguna pretensión de reincorporación. Bien, a ver, el olfato está muy bien, ahí van bien encaminados. Ustedes recordarán que con Hugo quizás han visto el derecho a la estabilidad. La estabilidad es un derecho que tienen aquellos agentes públicos que están incorporados a la planta permanente, que justamente los resguarda de que existan decisiones arbitrarias o ilegítimas que los priven sin razón de su trabajo. O sea, se supone que el empleo se pierde en el marco del empleo público cuando la gente goza de estabilidad por las causas y los procedimientos que específicamente prevea la normativa como causal plausible para que dejen de trabajar, ¿no es cierto? En este caso, hay una cuestión sumarial que llega a una conclusión errónea porque apunta contra una persona que no cometió el ilícito. Entonces, cuando la administración se da cuenta, lógicamente lo que tiene que hacer es anular ese acto, y justamente el derecho a la estabilidad es lo que genera por efecto que la persona vuelva a ese cargo y vuelva a poder trabajar. Ahora, está bien lo que dice Micaela, de que si esa reinstalación eventualmente no se hubiese decidido y la administración hubiese quedado solamente en la anulación y nada más, la reinstalación sería una petición posible, ¿sí? Claro, profe, pero acá se aplica la ley de empleado público, porque cuando la estudiamos con Hugo, habíamos estudiado que en el caso de los docentes ellos tenían su propio estatuto. Sí, correcto. Estamos a ver, en términos generales, y esto baja ya del 16 de la Constitución, perdón, no, del 16 no. Vamos de nuevo. Generalmente los estatutos del empleado público, sea en el ámbito nacional, en el ámbito provincial, municipal, reconocen la estabilidad como un derecho, una protección que es particular para estos casos. El 14 creo que es, ¿no? El 14 bis de la Constitución Nacional tiene expresamente prevista la estabilidad como un resguardo, una garantía para los agentes públicos, ¿no? Entonces, se supone que las normas legales, cuando desarrollan este derecho, lo tienen que prever como un derecho propio del empleado público. Recordarán que en Madorrán, justamente, lo que la Corte consideró inconstitucional es que el régimen que tenían en ese momento los empleados de AFIP y de aduanas, porque hay otro fallo que es Ruiz, que es muy parecido a Madorrán, decían que podían cesar a cambio de una indemnización. Entonces, la indemnización, dijo la Corte, no es un resguardo suficiente para un empleado público. El resguardo suficiente tiene que ver con la estabilidad propia, no con poderlos dejar sin trabajo a cambio de un pago de dinero, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el empleo privado en la ley 20.744. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasaría, que yo me mezclé con los plazos? Porque la persona se reincorpora en el 2016 y ¿por qué no presenta reclamo de haberes en ese momento? ¿Estamos dentro de los plazos ahora en el 2021? Bueno, ahí están bien rumbeada. Bien rumbeada para lo que es la última pregunta, sobre todo, ¿no? Bien rumbeada. Pero bueno, está bien la pregunta porque viene el cliente y nos consulta sobre la posibilidad de hacer. Uno de los riesgos que uno le tiene que transmitir al cliente, si bien podemos hacer este reclamo con ese fundamento y demás, hay una cuestión con el factor tiempo acá. Ustedes vean que hay dos presupuestos de la responsabilidad que claramente ya están configurados en el año 2016. El antijurídico a partir de la anulación del acto, o sea, el factor de atribución a partir de la anulación, y el daño se supone que también está materializado, ¿no? Entonces, la acción ya estaba expedita en el 2016, esta acción indemnizatoria que todos estamos pensando como posible, ya estaba expedita para poder promoverse entonces. Y estamos en el 2021. ¿Qué tenemos acá como problema de base? ¿A qué nos podríamos enfrentar? Plazo de caducidad. Una prescripción. La prescripción del derecho. Perfecto.
Caducidad no, porque ¿tiene plazo de caducidad la pretensión indemnizatoria, tal como la pensamos que la tenemos que plantear? Y ahí vamos a los recaudos de admisibilidad. No. No, sería una... Bien. Te escuchamos muy cortado, Ricardo. No. Por ahí. A ver, escribí en el chat, a ver, porque no, yo no te llevo a escuchar por lo menos. Hace como un eco, Ricardo, el micrófono. Sí. Escucha. Ricardo, apaga la cámara, a lo mejor se te escucha mejor así, porque no se escucha nada. Por ahí con cámara apagada y micrófono abierto, si puede, si hay mejor. Ahí estamos. Ahora sí. Sí. Ahora sí. No, se complica. No. Ahora sí, bien. Sí. No, le decía que para mí lo que cabe, a lo que podríamos enfrentarnos es una prescripción, no una caducidad. Perfecto. Y esa prescripción, ¿en qué momento se plantea? ¿Quién la plantea? Digamos, ¿la resuelve el juez de oficio? ¿O cómo viene? Plantea como excepción al momento de contestar la demanda, la plantea la parte demandada. Exactamente. Claro. Bien. La pretensión, como ustedes saben, es de oposición facultativa, así que puede ser eventualmente, puede ser que ustedes interpongan la demanda. Una de las cosas que le pueden comentar a su cliente es, miren, podemos interponer la demanda y jugárnosla a ver si la demandada opone o no la prescripción como defensa. Ahora, si la opone, la perdemos, porque Totalmente. es claro de que el derecho, la acción que resguarda ese derecho está prescripta. Han pasado varios años. Ya lo otro es entrar a pensar en causales de interrupción, suspensión, ver cómo nos defendemos de eso, ya es más complicado. Pero bueno, con esa prevención, digamos, podemos decir al cliente, bueno, embarquémonos en esta aventura a ver qué pasa, ¿no? Sí, que puede pasar, dudo que la Administración Fiscalía de Estado no cuente los plazos, pero puede pasar. Sería una aventura, como dice el doctor Salarín. Bueno, Recaudo de admisibilidad. Yo acaba de quemar la respuesta de la tercera pregunta. Pero no, me parece que, no sé, bueno, a ver, vamos por la tercera pregunta. ¿Quién se anima? ¿Contra quién va la acción? En la demanda. Lo dijo recién Osvaldo, contra la Dirección General de Cultura y Educación y la provincia, ¿o no? ¿Por qué? ¿Y la provincia, Fabiana? No, por las dudas, porque sería el órgano jerárquico, ¿no? Ojo que demandar por las dudas implica perder costas. En este perder caso costas, no, sí, pero, es empleo público, pero ¿cómo? sale caro ese. En este caso no, habría costas por su orden porque es empleo público y la regla del 51.2 marca que las costas van por su orden en materia de empleo público. Pero si no fuera empleo público, en la materia debatida, si demandamos, si se nos ocurre por ahí que el daño moral de nuestra clienta es de 10 millones de pesos y vamos contra la provincia y perdemos la demanda por falta de legitimación pasiva, vamos a tener un problemita grave ahí. Pues, está bien. Mucha plata para pagar. Bueno, la Dirección General de Cultura y Educación. ¿Por qué la Dirección General de Cultura y Educación? ¿Qué característica tiene? ¿Saben? ¿Han escuchado por ahí? Yo no. Yo no sabía, yo había puesto el consejo escolar, en realidad, porque no sabía quién era el órgano que nucleaba las escuelas, digamos, sería el órgano. Bueno, la Dirección General de Cultura y Educación es un ente autárquico dentro de lo que es la administración provincial, es administración descentralizada, por eso te hice hincapié en por qué la provincia, porque la provincia es una persona distinta de la que es la Dirección General de Cultura y Educación, ¿sí? En este caso, la relación de empleo se traza con la Dirección General de Cultura y Educación. Entonces, esa es la parte legitimada pasiva y es a quien debemos demandar para satisfacer ese derecho que consideramos que tiene nuestra clienta. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos con la segunda parte, a ver si
agarraron el spoiler. ¿Quién representa la parte demandada en el proceso? La Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado, sí. Artículo 9, ¿no? Del Código. Y Ley Orgánica de Fiscalía. Y Ley Orgánica de Fiscalía, sí. Bien, bien. Bueno, para limpiar un poquito entonces este primer caso, tenemos una pretensión indemnizatoria. ¿Qué recaudo de admisibilidad? Cuando hablamos de recaudos, acuérdense, agotamiento de la vía, plazo de caducidad y pago previo. ¿Tenemos alguno de esos recaudos de admisibilidad presentes? ¿Sí? ¿No? ¿Alguno de ellos? ¿Hay que agotar la vía? No. ¿Sí? No, El plazo. No hay. el pago previo tampoco. Bien, bien. Bien porque no es una cuestión de naturaleza tributaria. Claro. ¿Y qué otro dijo? El Plazo plazo de sí. caducidad. Plazo de Ah, caducidad, no, perdón. Tampoco, no es No. requisito. Ahí es No. lo que se llama demandabilidad directa, ¿no es cierto? exactamente. Es un caso de demandabilidad directa. Sí, acá juega, como veíamos al principio, el tema de la prescripción, que será un tema de la defensa por parte de la demanda. Pero bueno, me parece que estamos con este, ¿no? Sí, sí, pasemos, Leo. Pasemos al otro. Yo tengo una consulta, una cosita chiquita que me causó ruido, pero siento que está mal y no sé por qué. Cuando en la última que dice qué excepción, además de poner de prescripción, que dijimos que ya estaba bien, yo puse la admisibilidad de la pretensión por demandarse la nulidad de un acto administrativo consentido. No, porque ahí, Fiorella, no tenés el acto, la materialización del antijurídico ya está desde el propio acto de la administración que anula su acto anterior. Acá no vamos a cuestionar ningún acto, al contrario, ese acto es la base de nuestro planteo indemnizatorio, porque decimos que a partir de ahí la propia administración reconoce su responsabilidad, o sea que se mandó una macana. Entonces, el acto en sí mismo no gravita, salvo como demostración del antijurídico. Pero no vamos a cuestionar ese acto, por el contrario, nos favorece. Bien, ya, gracias. Bien. Y acá cuando en la pregunta dice excepción y o defensa, bueno, es la prescripción. Lo que pasa es que la prescripción puede ir como excepción de previo especial pronunciamiento o puede diferirse y dejarse como defensa de fondo. ¿Sí? Exactamente. Bueno, vamos al segundo caso. Cualquier cosa, si quedan alguna duda de los que vamos pasando, nos la dicen y volvemos. Osval, ¿querés seguir vos? Y después yo voy con los últimos. Sí, como quieras, Leo, como quieras. Dale. A ver. Bueno, para conectar un poquito con la bolilla de contratos. Acá hay una licitación que la pone en marcha el Envial. El Envial, dentro de lo que es la administración municipal, es un ente autárquico también, ¿sí? Que tiene competencias en materia de vialidad urbana. Y pone en marcha la licitación para hacer unas horas de bacheo, digamos. Hay un único oferente dentro de lo que es el proceso licitatorio, un solo interesado, pero en su sobre, digamos, con la oferta, omite acompañar lo que es el certificado de anotaciones personales, que es nada más y nada menos lo que acredita si estamos inhibidos o no, y el hecho de estar inhibidos es una condición relevante para que la administración quiera contratar con nosotros. A ver, que no esté el certificado no quiere decir que estemos inhibidos, simplemente no está acreditado el recaudo formal, ¿no es cierto? Esto lo advierte la Comisión de Evaluación y Apertura de Ofertas y dice que nuestra oferta debiera ser inadmisible. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es este acto que emite la Dirección Evaluadora de Ofertas, digamos? En principio podemos pensar que es un dictamen, ¿no? Ahora, resulta que ese dictamen, el presidente del ente, que es la persona que lo representa y es la máxima autoridad dentro de lo que es la estructura jerárquica, nos lo notifica, ¿no es cierto? Bueno, y a partir de ahí nos tenemos que poner a pensar. ¿Qué pasa con ese dictamen notificado? ¿Qué consideramos que es? El punto de partida del análisis es ese. O sea, ¿es un acto o no es un acto? ¿Es un acto preparatorio? ¿Es un acto que realmente ya nos deja fuera de la cancha? ¿Ustedes recuerdan cuando vimos procedimiento que algo hablamos sobre el dictamen notificado? La cuestión que existe al respecto. Yo me acuerdo que no es vinculante para el dictado del acto administrativo.
Bien, pero acá el órgano con competencia para resolver te lo está notificando. Recuerda que habíamos hablado que en esos casos podíamos interpretar de que el órgano que decide está compartiendo el criterio y ya nos está haciendo saber de que la oferta es inadmisible, o por lo menos nosotros tendríamos derecho a pensar eso, y que ya estamos afuera del procedimiento licitatorio. Sí, yo consideré eso y que al tratarse de un único oferente, en realidad teníamos la posibilidad de volver a presentarnos en el siguiente llamado. Ah, bueno, claro, acá nos distinguí en, bueno, pero tratamos de salvar el llamado, o sea, estamos acá, somos los únicos, y resulta que nos están sacando porque nos faltó un papelito. Queremos Entonces, ir ahora, queremos ir ahora. Claro, queremos tratar de seguir. Entonces, convengamos que estamos ante un acto administrativo, ¿sí? Este dictamen notificado es un acto administrativo que dice que nuestra oferta es inadmisible por esa razón. ¿Qué pretensión debemos promover en ese caso? Anulatoria. ¿Alguien más? Todavía no voy a decir si está bien o está mal. ¿Alguien piensa otra cosa? ¿Nadie piensa diferente? ¿Están todos de acuerdo con Fiorella? Vamos con Fiorella. Vamos con Fiorella. Fiorella tiene razón, es la anulatoria. Claro. Muy bien. ¿Qué le pedimos hasta dónde llegamos con nuestro planteo para pedirle al juez si nos anula ese acto? Yo creo que el hecho de ser el único oferente nos puede jugar a favor, porque en definitiva no estaríamos perjudicando el interés de ningún otro oferente. Podríamos argumentarlo por ese lado. No estaríamos perjudicando. El hecho de que nos acepten no perjudica a otro. O no marca una violación del principio de igualdad, porque oferente no había otro. Bien. Ahí me estás dando, Ricardo, el argumento, lo cual está bien pensado el argumento. Ahora, ¿cuál es el objeto de nuestra petición? Bajo ese argumento de que somos únicos oferentes, que en definitiva la posibilidad de subsanar esa omisión que tuvimos al presentar la oferta va en desmedro de la concurrencia, que recordarán que era uno de los principios propio del proceso licitatorio, que es aquel que intenta tener la mayor cantidad de ofertas posible. También podríamos argumentar de que dejarnos afuera de la cancha en estas condiciones implica para la administración poner en marcha otro procedimiento en un segundo llamado que podría llevar más costos en términos operativos para la administración. Bueno, los argumentos que se les ocurra, ¿no? Entonces le pedimos la nulidad de ese acto. ¿Y qué más le pedimos a partir de la nulidad de ese acto? ¿Hasta dónde llegamos? Somos los únicos. ¿Una ampliación de plazo? A ver, no sé si hay plazo. Pero y una presentación extemporánea del certificado faltante. Bueno, podemos pedir podemos plantear entonces, bajo el argumento de Ricardo, que el acto de alguna manera es irrazonable porque la administración bien podría pedirnos a nosotros que cumplamos con el recaudo. Claro. Bueno, bajo esa hipótesis, ¿qué le podemos, además de la nulidad del acto, qué más le podemos pedir a la administración? Supongamos que no estamos inhibidos, que podemos acreditar que no estamos inhibidos, y que eso el juez lo ve, y bueno, y nos da la razón. Ahora, ¿nos da la razón hasta dónde? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar? La condena del juez, ¿hasta dónde puede llegar? Sí, esto. ¿Lo pasa a la consideración de la comisión? Bien, está bien ahí, está rumbeado. ¿Le podemos pedir que aparte que nos adjudique el contrato, ya que somos los únicos? No, eso no. No, ese límite no. Bien. La resolución tiene que ser, la adjudicación tiene que ser administrativa. Ese paso no lo puede dar el. Excelente, bien. Claro, sí. No tenemos derecho al contrato. En todo caso, tenemos derecho a volver a ese procedimiento licitatorio y que la administración nos considere la oferta allende la omisión que cometimos, ¿no es cierto? Claro, si no el juez. Ahí podríamos llegar. El juez estaría tomando la resolución administrativa que, bueno, obviamente no tiene facultades para hacerlo. Estaría posando una mirada sobre el mérito de la conveniencia de la oferta, y eso es algo que tiene que hacer la administración. Claro. Bien.
Muy bien. Bien, perfecto. ¿Puedo preguntar algo? ¿No tiene que ver por ahí con el caso? Si esto se podría haber arreglado administrativamente antes de llegar a sede judicial con alguna revocatoria o algo así. Cuando dijo arreglado ya me asusté. No, bueno, solucionado. Bueno, sí, obviamente. Acá estamos pensando, la revocatoria era un camino, porque en definitiva, si consideramos que el acto está dictado y que emana del presidente del ente, la máxima autoridad, una revocatoria podría haber sido como para que lo reconsidere, ¿no? Pero como es optativa y a lo mejor perdemos tiempo con una revocatoria, podemos ir directamente a la sede judicial. A la sede judicial. Bueno, Exacto. y en función de eso, en función de que ya sabemos cuál es la pretensión que queremos direccionar, ¿qué trámite procesal le podrían dar? Tratándose de una pretensión impugnatoria, una pretensión anulatoria. A ver. Tengamos en cuenta que no hay mucho acá para discutir. Es casi de pleno derecho y a lo sumo lo que tenemos que acompañar es el certificado. Sumarísimo, claro. Sumarísimo. ¿Sumarísimo no? Sumario. Pero bien, ahí, bien. Pero ¿cuál? A ver, vamos, acá sumario, sumarísimo, no sabemos si están hablando del CPCC, del CPCA, más concreto. Vamos concreto, pará. No llegué todavía ahí, pará. Bien. A ver, les doy una ayudita. Cuando vimos pretensión anulatoria, vimos que había varias vías, ¿sí? El trámite ordinario, regulado en el título 1 del Código Contencioso, Sí. y algunos procesos especiales que están a partir del artículo 67 del Código Contencioso. A ver si les suena un poquito por ahí. De ilegitimidad. Bien. Sumario de legitimidad. Sí. ¿Por qué? ¿Qué nos brinda el sumario de legitimidad? Lo vimos con un En cuadrito. términos de estrategia, ¿no? En términos de estrategia procesal, ¿qué nos brinda? Mayor velocidad. Y aparte es casi calza justito porque lo único que necesitamos, el juez lo único que necesita para resolver son las Pero actuaciones. todos los sumarios en realidad, no solamente el de legitimidad, ¿o no? Sí, Todos no, pero son de plazos ojo más que- acotados. Claro, pero el de legitimidad que tiene previsto, fíjense que el código nuestro es bastante, en algún punto, ¿cómo decirlo? Bastante pijotero en cuanto a la prueba, porque uno puede plantear un sumario de legitimidad si la prueba solamente se basa a lo sumo en la documental y en las actuaciones Y las administrativas. actuaciones administrativas. O sea, en este caso calza justito, ¿sí? Pero si tuviésemos que promover, tenemos otro tipo de problema, que yo contra un acto administrativo y de repente necesitamos producir prueba testimonial, el sumario de legitimidad no va a ser una opción, va a ir al ordinario necesariamente. Sí. Por eso la elección del proceso de la vía depende mucho del caso que plantee el abogado, ¿sí? El abogado va a ver el caso y va a decidir si va por un proceso ordinario, donde puede tener una amplitud de prueba, claramente los plazos serán más largos, acuérdense, el traslado de demanda era de 45 días, en proceso sumario y legitimidad son 20, ¿sí? Vemos que en el proceso sumario se simplifican algunas etapas, plazos más cortos. Entonces, bueno, habrá que ver justamente la prueba que pueda producir para poder impugnar ese acto, ¿no? En este caso vemos que calza justo que la documental y los expedientes administrativos es la única prueba que necesita para poder solicitar la impugnación. Entonces, elegir el proceso sumario creo que sería lo más correcto. Esto no quiere decir que no va a haber bilateralidad, o sea, va a haber traslado a la demanda, contestación de demanda, se va a escuchar a las dos partes, no. En ese sentido, la estructura procesal respeta la bilateralidad todo el tiempo, ¿no es cierto? Nada más que hay plazos más breves y es mucho menos cuantiosa la cantidad de elementos que necesitamos para resolver. Simplemente es casi una cuestión de consideración de derecho sobre la base de demostrar qué pasó en las actuaciones administrativas. Yo tengo una duda, una pequeña duda, que en realidad sé que es un tema de la primera parte, pero la verdad es que no me lo acuerdo. Cuando hablamos de dictamen, en este caso que está notificado, ¿se trata entonces de un acto administrativo? Eso no me quedó claro. Bueno, acá nos hicimos la idea de que sí, puede llegar a estar discutido. Yo ante la duda algo haría, porque imagínense si nos bueno, es un dictamen, pero nos mandaron a notificar, y bueno, ¿y qué hacemos con esto? Y por las dudas, aunque sea una revocatoria, para que nos digan que no nos definió nada,
tenemos que interponer. O a lo sumo vamos con la acción judicial y que el juez nos diga que era un acto preparatorio y que no causó efectos jurídicos, pero nosotros hagamos algo. ¿Sí? Ahora lo recuerdo, lo dijiste en la clase. Sí, sí, me acuerdo. Bien, continuemos. ¿Contra quién dirigiríamos esa demanda? El enviar seguro. Ahí está. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Es descentralizado o no? No sé. Sí, claro. Sí, tiene razón. Entonces solo el enviar. Contra Muy la bien. comisión también, ¿o no? La comisión es un órgano, Fiorella, no tiene personalidad propia. Es un órgano dentro de la persona en vial. Lo mismo que el presidente que te notificó el acto. Ah, El órgano de representación. ¿Sí? bien. Los Ahora órganos entiendo por qué no tienen la última personalidad propia aclaración. Claro, no tiene personalidad propia para demandarlos. Uno demanda a la persona a la cual esos órganos pertenecen. Bien, Exactamente. Pero gracias. eso es vial. Sería como No llegué a escuchar, no sé quién habló. en este caso sería como en el anterior, que no va Exacto. contra la provincia. O sea, en este caso no podría ser contra Envial y la municipalidad, por ejemplo. Exactamente, tendríamos Muy una bien falta de planteado. legitimación pasiva de la municipalidad. Exacto. Ok. Por eso es muy importante ver bien a quién tenemos que demandar. Porque si demandamos por tirar al enviar y a la municipalidad, seguramente o pongan una falta de legitimación pasiva y perdamos la mitad del juicio. Entonces, eso es muy importante. Bueno, estamos O de sea, acuerdo. ¿cómo tiene que ser para que se pueda ir contra el órgano, digamos, y además contra la provincia o la municipalidad? ¿Tiene que haber un acto hecho por los dos? Y tendría que haber Y una bueno, responsabilidad concurrente o, tratándose de un acto, tendría que ser un acto... Dictado por los dos. ya sé dónde apunta Cielo. Quizás es la única forma de conectar las dos personas en una litis es que supongamos que en el marco de la relación de tutela deduzcas un recurso de apelación, un recurso de alzada, y que se expidiese la administración central confirmando el acto del ente autárquico. En esos casos integrás la litis con los dos porque tenés dos actos que definieron tu situación y entonces tenés que derribar los dos actos, porque si no uno queda sin cuestionamiento y con presunción de legitimidad. ¿Sí? Ok. Gracias. Pero teniendo la posibilidad de ya acudir a la justicia, yo no buscaría un recurso de apelación para hacer más extenso mi tránsito por la administración. Buscaría directamente irme a la justicia. Pero bueno, eso conecta con el tema de los recaudos de admisibilidad, que es la última pregunta. Tenemos en claro ya que la anulatoria es la vía y el proceso que podemos elegir puede ser el ordinario o eventualmente nos va a resultar mucho más provechoso ir al sumario de legitimidad. ¿Qué recaudos de admisibilidad operan en estos casos? Dijimos que el presidente es la máxima autoridad con competencia resolutoria ahí en el ente. Tengamos en cuenta eso. ¿Necesitamos deducir el recurso de apelación o de alzada para agotar esa vía? No, porque es la máxima autoridad que define. ¿O no? Sí, pero la respuesta pasa por otro lado. La revocatoria, como recurso administrativo, el recurso de reposición de revocatoria, ¿tenemos que interponerlo? Y podría ser, revocatoria sí. Bueno, pero es optativo, no es un recaudo, no es algo que nos vaya a pedir el código procesal que hagamos necesariamente antes de ir a la justicia. Podríamos Sí. hacerlo. Pero no es un... El acá jerárquico subsidio es implícito, de cualquier manera no tendría sentido tampoco. No, jerárquico no, porque acá estamos con la máxima autoridad. Claro, por eso, claro. Entonces no tenemos, en materia de agotamiento de vía, si no queremos interponer ningún recurso administrativo, no es necesario, así que podemos ir directamente a la justicia. Bien. ¿Sí? ¿Qué más? Está agotada la vía. ¿Algún otro recurso más? ¿Otro recaudo más? Sí, la caducidad o no, ahí sí correría la caducidad. Acá sí el plazo de
¿Desde cuándo? A ver, Fabiana. Casi el plazo. Ah. No. Desde que Y se desde que, notificó. desde que notificó, desde que se notificó el dictamen. Perfecto. A partir de ahí. Sí. Y acá tenemos dos plazos diferentes, depende del proceso que elijamos. Entonces acá tenemos que ver qué proceso elegimos y qué plazo de caducidad tenemos. Ahí vamos. Bien. Sumario, 60 días, ordinario, 90 días. 90. Bueno, bien. Bien. Sí, Bueno, listo, Leo. ¿alguna duda más con este o avanzamos? ¿Avanzamos? Yo tengo una duda con respecto a ¿cómo elegirías un sumario o un ordinario? ¿Cuál sería la motivación? Yo creo que, perdón, Osval, me parece que, primero, la prueba que haya que producir, si vos necesitas claramente producir prueba, el sumario no lo vas a poder elegir porque el código prevé que solamente se puede mediante la prueba documental y los expedientes administrativos. Y lógicamente, no sé, el caso, Osval, ¿vos sumarías algo? Sí, es un tema. Sí, si no necesita. A ver, si nuestra Hay que pretensión aprovechar. para ser resuelta no necesita más que esos elementos, yo elegiría la vía más rápida posible. Y no hay que motivarlo, simplemente demostrar que el planteo de la demanda está en condiciones de solicitar eso. Ahora, no podemos pedir un sumario de legitimidad si ya estamos pasados del plazo de caducidad que marcó Leo. Si estamos en el día 70, ya no podemos pedir el sumario de legitimidad. Ahí tenemos que ir por ordinario sí o sí. Ah, Nos quedamos perfecto, sin sumario de perfecto. legitimidad. Probablemente el juez en ese caso readecúe el trámite y directamente lo pasa al trámite ordinario de oficio. Pero bueno, Bien. ya no va a estar a la mano esa opción, digamos. Bueno, caso 3. Leo, por la hora, ¿no querés avanzar con alguno de los tuyos? Como quieras, si querés vemos este y después avanzamos a alguno de los últimos. ¿Querés? Bueno. ¿Lo vemos rapidito? Bueno. O este capaz que nos demoraba un poquito, ¿no? Este es un poco más largo, sí, A más ver, complicado. sí. ¿De este Profe. tenían alguna duda puntual? Y vemos la duda directamente. Sí. No, del caso no. Quería preguntar si era la última clase o podemos seguir en otra con los casos. Y lo que pasa es que en realidad la otra sería el lunes, pero el lunes está muy cerca del parcial, no queremos tampoco sobrecargarnos. Y no sé si Hugo da clase el lunes, no sé si ya terminó con sus temas. No, Hugo ya terminó con los temas. Ah. Con servicio público, fue el último que dio. Ok. Bueno, eso a gusto del consumidor, no sé, yo no tengo problema, pero... Yo tampoco tengo problema, chicos. Cuestión de Si ustedes que nos conectamos un ratito y seguimos repasando también el lunes. Bueno, avancemos si quieren. Total nos quedan 45 minutos. 40, bueno, un ratito más. Y vamos viendo. ¿Quieren? Sí. ¿Este caso Sí. alguien lo hizo o tiene alguna duda puntual? Es que no sé si está bien. A ver, dame Creo que tampoco. todos. dígame un poquito a ver qué piensan de este caso. Por ahí Yo, les a hago ver. una... Sí, perdón, No, Fabián. Les hago una breve intro sobre cómo es el régimen previsional Sí. en estos casos. El régimen previsional prevé que, obviamente, aquellas personas que trabajan para el Estado aporten una caja especial, que es el IPS, ¿sí? Que es el Instituto de Previsión Social, sea en el ámbito municipal o en el ámbito provincial, y cumpliendo determinada cantidad de años de servicio con aportes y la edad, uno se jubila. En este caso, había una persona ya jubilada que fallece. Esta persona que fallece tenía una pareja ya desde hacía mucho tiempo, pero antes había estado casado con una persona respecto de quien se separó de hecho, pero no se divorció vincularmente mediante el trámite judicial que corresponde, ¿cierto? El régimen previsional establece que la pensión por el fallecimiento, que es el derecho que tiene la persona que convive o que está casada con aquel jubilado que era afiliado al IPS y falleció, cobró un crédito que es una pensión derivada del fallecimiento, que importa el 70% de lo que esa persona cobraba como monto jubilatorio. El tema es que el régimen prevé que
como posible beneficiario de esa pensión esté la persona conviviente, lo que se llama la unión convivencial o el concubinato, pero también el cónyuge supérstite, o sea, aquella persona que demuestre el vínculo matrimonial todavía vigente. Ustedes saben muy bien, por derecho de familia, que la separación de hecho no rompe el vínculo, lo rompe una sentencia judicial, ¿cierto? Entonces tenemos dos personas, una que dice, mire, yo conviví como 10 años, ustedes sepan que en términos generales la norma prevé 5 años de convivencia pacífica, ininterrumpida, en aparente matrimonio, lo que se llama el visu marital, como un recaudo a acreditar para que esa pensión pueda ser reclamada, y si no, reclama que se acredite el vínculo matrimonial, ¿sí? Entonces acá, esta persona quiere pedir la pensión y sabe que la persona que estuvo casada con la que fue su pareja también lo está pidiendo, invocando su condición de esposa o cónyuge, ¿no es cierto? Bueno, ese es el trasfondo del caso, digamos, ese es el planteo. Pero fíjense que cuando vamos a la primera pregunta es algo más sencillo, ¿no? Usted deciden que puede reclamarlo, obviamente, tiene 10 años de convivencia, la respuesta como abogado uno es, sí, claro, se puede reclamar. Bueno, ahora la administración no resuelve. ¿Qué podemos hacer, tanto en la justicia como dentro de la propia administración, para poder instar ese acto de resolución? Que no se dicta. Claro. Un pronto despacho. Un pronto despacho. Bien. O un amparo por mora. Un amparo por mora también. Excelente. Muy bien. Bien. Tengan en cuenta que en estos casos donde hay dos peticiones, y nosotros ya sabemos que hay una petición de otra persona que se esté cursando, que esté en trámite, y nosotros vamos a pedir lo mismo, es conveniente, y de hecho hace a la buena fe y a la colaboración, y además nos puede evitar problemas el día de mañana, poner en conocimiento de la administración que están estos dos pedidos dando vuelta. O sea, que la administración en algún momento va a tener que tomar una resolución respecto de ambos, porque están dos personas disputando un mismo derecho, ¿sí? Entonces, le pueden pedir lo que se llama una acumulación, no, lo que sería el paralelo de la acumulación de procesos en sede judicial, pero en la administración. Bueno. Acá la administración decide darle, por alguna razón no considera que tenemos bien acreditado el vínculo, y le da con exclusividad el beneficio a la cónyuge, que hace como 12 años que no lo veía al causante. Y se lleva la plata. Vino para el velorio. La plata. Fue al velorio, hizo Estos son tecnológicas. Sí. Estos son casos típicos, tenemos muchísimos en los juzgados de estos. Para que vean que la realidad es así, la vida es dura. Esto es más común de lo que ustedes piensan. Bueno, le dan el derecho a la cónyuge supérstite. Bueno, ¿qué pretensión tenemos para cuestionar esa decisión del IPS? Yo puse la anulación parcial. Ahí yo tengo un problema. No puedo diferenciar el reconocimiento del derecho de la acción declarativa todavía. No sé, uno de esos dos iría, me parece, ahí, para que le reconozcan el derecho a la conviviente, me parece, ¿o no? Sí, para mí estipulados. Restablecimiento o reconocimiento. ¿Qué más? ¿Alguien más? Y los daños que no cobró, por lo que no cobró. Exacto, yo uso lo mismo. Por todos los meses que no cobró jubilación. Bueno, ahí sepan que cuando reclamamos este tipo de créditos, que en realidad son créditos, lo podemos reclamar como tales, no van en concepto de daños, digamos, ¿no? Una aclaración que no hicimos por ahí en el primer caso, es que para la doctrina de la Corte, cuando no pudimos cobrar salarios caídos a causa de una cesantía ilegítima, la Corte lo toma como un reclamo indemnizatorio, ¿sí? De reparación de daño material. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque como no hubo contraprestación de servicios durante el tiempo que estuvo cesante, no puede haber salario devengado. Ese es el razonamiento básico que hace la Corte. Dice, entonces uno no reclama salarios caídos, sino que reclama un daño material equivalente en un 100% o en el porcentaje que sea, de esos salarios que me vi impedido de percibir. Esa es la diferencia. Acá en materia previsional,
el crédito se devenga por mi condición de beneficiario, y la condición de beneficiario ya viene establecida por ley, qué recaudos tengo que tener. Entonces, si yo me acredito esa condición, se supone que el crédito se devenga. Entonces, no reclamo ese crédito en materia de daño, sino que lo hago a partir del reconocimiento de derecho al pago de salarios. ¿Sí? Y está bien. Sí, Fiorella. Y está bien lo que dijo Fabiana, que, ojo, tenemos un acto, ese acto lo tenemos que anular, porque nos está causando perjuicio, así que la vía es la anulatoria. Lo que no te llegué a entender por qué la dirías parcial, la nulidad de ese acto, cuando en realidad nos está perjudicando en todo. No, el parcial lo anoté, pero no, es total. O sea, lo que pasa es que en ese momento yo no sabía, o sea, después lo explicaste vos, no sabía si tenía derecho, o sea, no sé si puede cobrar todo, si se cobran mitad cada una, no. Está bien, Fabiana, estás bien rumbeada, porque hay supuestos en los que se comparten a veces los beneficios de pensión por partes iguales. Entonces, a lo mejor está bien que le hayan dado el beneficio a la otra persona, pero está mal que se lo hayan dado en un 100%. Entonces ahí sí podría ser una nulidad parcial. Porque lo que tenemos que cuestionar del acto es simplemente que nos dejó afuera a nosotros, ¿no? Tal cual. Porque eso era lo que yo no sabía, pero bueno. Está bien, Fabián, muy bien. Aparte yo anoto de más, por las dudas. Bueno, y para avanzar, vamos con el tema de la estructuración de la litis. En caso de que nosotros impugnemos ese acto, ¿sí? ¿A quién demandamos? Al IPS. Bien. ¿Y a la provincia también? No, pasa lo mismo que con la Dirección General de Cultura, en este caso tratándose del Instituto de Previsión Social. Claro. Ok. Pero pensemos que le estamos tiroteando un acto administrativo a la administración, pero es un acto que está beneficiando a otra persona. Claro, ¿qué pasa? Acá hay un tercero que puede estar interesado en el resultado del litigio, porque el resultado de ese litigio puede afectar al beneficiario actual. ¿Qué pasa con ese tercero? Con el cónyuge que tiene otorgado el beneficio. ¿Tercero coadyuvante? Muy bien, muy bien. Se lo convoca como tercero y coadyuvante. Piensen ustedes que si no integran la litis de esa manera, si llega a sentencia el expediente y tramitaron todo el juicio impugnando un acto que beneficia a otra persona, de oficio el juez va a anular todo y va a mandar a integrar la litis. Totalmente. O sea que van a haber perdido un montón de tiempo. Y ganas de litigar, seguramente. Sí, además. Bien, bueno, avanzamos con otro. ¿Alguna duda quedó No, hasta los recaudos de admisibilidad, pero ya lo vimos también, lo abordamos en el caso anterior, son muy parecidas las respuestas. Bien. Bueno, se trata de una empresa que fue adjudicataria de un contrato de obra pública licitado por la Dirección de Hidráulica de la provincia para llevar adelante obras de derivación de cursos de agua, ¿sí? En el caso, la comitente dejó pendiente de pago un certificado de avance de obra y el plazo para su cancelación está vencido con hace 3 meses. ¿Qué pretensión sería? Está vencido hace 3 meses, el CON no va. CON no va. Sí. Hace 3 meses venció. Y no le pagaron. ¿Qué puede hacer esta firma? ¿Qué pasaba con los certificados de avance de obra? Algo dijimos cuando vimos contratos. Una vez que está certificado el avance, se venga el crédito que proporcionalmente la ejecución de esa obra representa. O sea, si avanzamos, no sé, un 10% de obra y para eso estaba previsto X cantidad de plata que nos desembolse la comitente en el curso del contrato, esa plata tenemos derecho a cobrarla, porque aparte es lo que nos permite a nosotros seguir ejecutando. Recuérdenlo que el contratista de obra pública no es financista de la administración. Necesita de la plata de la administración para poder llevar con su gente y con sus máquinas los trabajos adelante. ¿Sí? ¿Qué o sea que el crédito es un crédito líquido, un crédito expedito. Es un crédito líquido.
Entonces, indemnizatoria. No. ¿No? Hay una más específica para el caso. Impugnatoria no, porque no hay que impugnar nada. ¿Qué puede ser? Se las comenté como la pretensión, la pretensión más amplia que tenemos en el código. De anulación. No. ¿Por No, qué? porque Si no hay ya nada que anular. el certificado es No, un acto porque- administrativo que nos beneficia. ¿Por qué lo No, vamos a no anular? la pensé porque. No la pensé. El tridente de pretensiones tenemos anulatoria, Ah, indemnizatoria. el restablecimiento. El restablecimiento y reconocimiento del derecho. Sí, Bien. o sea, me recuerdo que es la pretensión más amplia esa. Sí, Bien, bien. sí, Y si sí, sí. recuerdan, cuando veíamos la forma en la cual se puede interponer, veíamos que se puede interponer de dos formas, ¿sí? Conjuntamente con una anulatoria, por ejemplo, porque se pretende anular el acto y se pretende a su vez el reconocimiento del derecho. ¿Y cuál es la otra forma en la cual se puede interponer? Además de conjuntamente con otras Autónoma. pretensiones. Bien. ¿Y ustedes consideran de que este puede ser el caso? ¿Sí? ¿No? Sí, porque anulatoria, ¿por qué la interpondríamos? Perfecto, Bien. Juan, es así. Sí. Bien, bien. Ustedes piensen que en definitiva hay un acto que nos favorece, pero es un acto que nos reconoce un crédito que está impago, pero ya lo tenemos reconocido al crédito, o sea, no tenemos nada que discutir, queremos cobrarlo nada más. Sí. Es un típico caso de reconocimiento de derecho y ahí vemos el tema de los recaudos de admisibilidad cuando vemos el tipo de interposición. ¿Hay recaudo de admisibilidad en este caso? ¿Qué consideran? Si es de forma autónoma, no. O sea, demandabilidad directa. Muy bien, Micaela. Exactamente. En los casos de que la pretensión se interponga de forma autónoma, es demandabilidad directa. No se aplican los recaudos del artículo 14 ni del 18 del plazo de caducidad. Ahora yo les hago una pregunta. Si en vez de ir a la justicia directamente a pedir que se nos pague, le tiramos una nota a la administración pidiéndole eso, ¿qué nos va a pasar ahí? Como recaudo de admisibilidad, digo, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos algo ahí o...? ¿Una declaración de certeza? No. No, ya no estamos hablando de qué pretensiones. Estamos hablando de si ese reconocimiento de derecho, le tiramos el reclamo. Sí. Ahí se admite un pronto despacho. Eso, una intimación de pago, algo así. No sé si. El reclamo es de alguna manera una intimación de pago, sí. Claro. Estaríamos agotando la instancia administrativa. Ahí vamos acercándonos, nos vamos acercando. Va por ahí, va por ahí. Va por ahí. Bueno, ustedes vieron que el 18D del código habla de el plazo de caducidad aplicable a la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si en este caso no depende de un acto administrativo y lo podemos reclamar autónomamente. Bueno, acá lo que la justicia, para darle algún sentido a esa norma, dice, bueno, vos podés accionar directamente ante la justicia, como bien dijo Micaela. Ahora, vos le presentaste un reclamo, solito te metiste digamos, en la posibilidad que la administración te exija sus prerrogativas procesales. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? No nos lo resuelven, bueno, podemos pedir el pronto despacho y venir por silencio, que vamos a terminar haciendo lo mismo, nada más que perdiendo más tiempo, o eventualmente, si la administración nos resuelve ese pedido de pago, nos dicta el acto y nos dice que no corresponde, ahí ya tenemos otra cosa, ahí ya no funciona autónomamente, porque vamos a tener que explicar, vamos a tener que derribar ese acto que nos dijo que no y lo vamos a tener que hacer dentro del plazo de caducidad que nos marca el código, ¿sí? Por eso, para darle un sentido al 18D, ese sería el supuesto. El supuesto es que voluntariamente estamos inmersos en la vida de la administración de nuevo y eso nos exige
agotar y eventualmente venir dentro de un plazo de caducidad. Es un poco, a ver, esto viene para que ustedes piensen que a veces tenemos la posibilidad de venir directo y por ahí por tirar un escrito, hacer algo, qué sé yo, terminamos de alguna forma perjudicándonos. Igual, la de reconocimiento, la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos, si bien es la más amplia porque es de tipo residual, es una de las más complejas para definir cuándo es la demandabilidad directa, porque tiene que ver con la configuración del concepto de caso. A veces, nosotros pensamos que podemos venir a reclamar. A ver, supongan lo siguiente. ¿Ustedes le pedirían a un juez directamente que, acreditando que tenemos convivencia con el jubilado que falleció, que el jubilado era beneficiario, qué sé yo, que nos reconozca nuestro derecho a pensión, demandar eso? ¿Lo harían directamente? ¿Pedir un traslado de la demanda al IPS para discutir esa situación? No, No. No, se discute de la administración. Claro, porque no sabemos si la administración nos va a negar eso o nos lo va a aceptar. Entonces no tenemos un caso maduro ahí, porque no le podemos demostrar al juez que tenemos un conflicto actual de intereses encontrados. Y en este caso, en los casos de reconocimiento de derechos, son muy pocos los supuestos en realidad los que le podemos demostrar a un juez que tenemos configurado ese caso. Este es uno de ellos. Tengo el crédito, la administración no me lo paga y no hay duda que me lo tiene que pagar. Entonces, esta pretensión funciona bien cuando el crédito se lo ve, o el derecho se lo ve demasiado líquido, que ustedes saben que es prácticamente incuestionable que lo tenemos. En otros casos tenemos que ir a pedir a la administración para justamente, ante el silencio o la negativa de nuestro pedido, se geste ese caso, madure ese caso y lo podamos traer a la justicia. ¿Sí? Claro, este caso es incontrovertible, directamente no tiene sentido. Totalmente. Totalmente. Ustedes piensen en un derecho, yo digo, líquido, que es incontrovertido, que nos corresponde. Y que la administración, a pesar de que incluso ya lo reconoció, de manera fáctica, de manera material, porque no nos paga, de alguna forma lo está desconociendo. ¿Sí? Sí. No tenemos que hacer nada más para establecer que ese derecho existe. Bien, ¿y por qué no puede ser una indemnizatoria si nosotros ya tenemos el derecho y se devengó un crédito? Porque ahí, Juana, el daño... a ver, uno puede plantear una indemnizatoria en tanto en cuanto acredite que hay un daño. En este caso, quizás si la demora dura demasiado y es ilegítima y yo puedo acreditar que hay algún otro daño, además de lo que serían los intereses moratorios, bueno, no sé, podríamos, si lo logramos acreditar y lo logramos conectar con esa misión antijurídica, podríamos reclamar una indemnización. Pero te diría que va a ser bastante difusa esa posibilidad, sí. Y ahí te queda reclamar el crédito más los intereses, y eso me parece que hace a la satisfacción del derecho en ese caso, ¿no? Sí, acuérdense que el tema de la responsabilidad tenemos que acreditar la falta de servicio, el nexo causal y los daños resarcibles. Entonces, a veces es una pretensión bastante más compleja para acreditar eso. En este caso, se estaría ya pretendiendo que se le reconozca un derecho que está ahí, latente. Bueno, ¿avanzamos con otro? ¿Están cansados? Bueno, ya vamos terminando. Bueno, tenemos un caso de una joven que iba en una motocicleta a las 23 horas por la calle Catamarca, yendo a su lugar de trabajo, y colisiona con un contenedor que se encontraba en mal estado y sin señalización. ¿Vieron esas luces las refractarias? ¿Sí? Y en el lugar de los hechos no había las luminarias prendidas, ¿sí? No había luces, estaban quemadas hace muchos meses y era en un horario nocturno. Producto del accidente, sufre la fractura de su tobillo y politraumatismos varios. ¿Qué tienen para decirme de este caso? ¿Se puede promover una pretensión del Código Contencioso? ¿Es un caso contencioso administrativo? Yo pensé lo siguiente, no sé si está bien. En realidad, demandaría a la empresa de contenedores, por supuesto, porque no tenía las medidas de seguridad, pero también a la municipalidad, porque autorizó la colocación de ese tipo de contenedores en la vía pública. ¿Quién más tiene para decirme algo del caso?
Son dos buenos argumentos. Además no había, A la no municipalidad, estaba iluminado. porque claro, no había luminaria encendida. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Habría un Entonces, contencioso y habría un daños y perjuicios también, ¿no? bien. ¿Quién más? Sí, sería un contencioso, sí, sería un contencioso por la falta de iluminación y si no, sí, el daño por el contenedor, no, que no esté señalizado, sino es una causalidad indefinida para la municipalidad. No lo señalizó la empresa que lo tenía que señalizar. Ahí iría con un reclamo por privado. Bien. Pero la municipalidad no controló. Bien. 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 Todos tienen una cuota de la razón. O sea, el caso se puede armar con todos esos argumentos juntos. Bien. ¿Alguien más? ¿Para decir algo más? Algo más me parece que la víctima debería probar, de alguna manera presentar pruebas de los daños sufridos. No debería olvidar eso, ¿no? Estamos todos de acuerdo entonces de que se trata de una pretensión indemnizatoria. ¿Sí? De eso no cabe ninguna duda. Ahora, nosotros acá vemos que tenemos la posibilidad de demandar a un particular, que es esta firma, esta empresa de contenedores, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad le cabe, en este caso, a la empresa de contenedores? Es una responsabilidad. Sí, perdón. No, también lo escucho. Justamente no había señalizado cómo corresponde. Eso. Claro. Bien. ¿Y a quién más se puede mandar? Estuvieron cerca. Sí, la municipalidad en realidad ahí tendríamos que ponernos justamente a ver quién es el responsable de que estén todas las luminarias prendidas y del alumbrado público. Claro. En el caso A los de entes autárquicos, esos, no sé cómo se Sí. llaman. Este caso sería el envial, ¿sí? Concretamente. Claro. ¿Y qué tipo de responsabilidad se le endilga, en este caso, el envial? Objetiva. Objetiva, claro. Es una responsabilidad objetiva. ¿O a qué te hace referencia? Omisiva, positiva, a ver. Vamos por ahí. Omisiva. Omisiva, porque... Omisión por omisión, sí. Claro, porque no controló debidamente si Las había... luminarias estaban instaladas hacía meses. Bien, Claro, bien. claro. Bueno, concretamente esto es un caso real. Hay varios casos en la justicia contencioso administrativo de acá de Mar del Plata, donde se ha demandado tanto al envial como a la empresa de contenedores, ¿sí? Después, bueno, de hecho tenemos un caso que llegó a la corte y que fue confirmado en última instancia, ¿sí? Pero lo que quería que vean es cómo en un caso contencioso administrativo, además de demandar a un ente autárquico, que sería el envial, se puede demandar a un particular, ¿sí? Y tramitaría todo a través de este proceso contencioso administrativo, a través de esta pretensión indemnizatoria. ¿Sí? Los requisitos de admisibilidad no lo vamos a ver porque ya vimos que la pretensión indemnizatoria no tiene mayores requisitos de admisibilidad. Bien, ¿alguna duda con este caso que les haya quedado? Claramente, como decías, Viviana, tendrá que probar todos los daños que manifiesta haber sufrido, ¿sí? No sé si habría testigos a esa hora, pero bueno, eso ya será producto de la prueba a través del proceso ordinario. Te hago una postilla, Leo, sobre ahí. El factor de atribución, dijeron bien, es un factor objetivo en el sentido de que es la falta de servicio el factor de atribución que van a utilizar. ¿Y por qué la falta de servicio es objetiva? Porque no tenemos que demostrar en realidad no tenemos que mostrar la culpa de ningún funcionario ni identificar a la persona que no haya ejercido el control o reparado las luminarias eventualmente, ¿no? Entonces funciona con demostrar que el servicio que el Estado asume lo presta mal o no lo presta, ¿sí? Lo presta deficientemente o no lo presta. Acá podemos tener como argumento de esa responsabilidad bajo la falta de servicio, bajo la figura de la falta de servicio, dos supuestos. Uno tiene que ver con no haber controlado que la empresa de contenedores cumpla con los recaudos de seguridad que incluso vienen impuestos por normativa municipal en muchos casos. Y al mismo tiempo por no haber reparado las luminarias
de la vía pública, ¿sí? Entonces, se supone que el Estado asumió por sí mismo iluminar las calles. Ahora, si esas calles no tienen esa luz que eventualmente tiene que existir, bueno, evidentemente el Estado está haciendo mal algo, está incumpliendo con un servicio que asumió prestar. Probablemente acá todo el entramado de la causalidad se dé de manera compleja. Fíjense que hay varias razones por las cuales el evento dañoso se produce. No hay luz, y eso le corresponde a la municipalidad como responsabilidad prestar, y no hay debida señalización en ese contenedor. Ergo, tenemos en el medio de la calle, obstruyendo la vía de circulación, un objeto de dimensiones considerables que encima tiene gran amplitud dañosa, ¿no? No vemos un contenedor, nos llevamos un contenedor puesto con una moto y no nos va a ir nada bien. Entonces, en esa construcción de la causalidad entre cuáles son las culpas, entre comillas, las responsabilidades, y por qué Ahora, se perdón, genera... la empresa podría argumentar que la falta de luminaria es una de las causales por las cuales no ve el contenedor. Sí, La pero también... señalización debería estar, pero bueno, como una causal para Creo tratar que todo funciona en forma coordinada, Ricardo, en el sentido de que claro, son varios elementos fácticos que te llevan a ese resultado. Y en sí, no esos se puede, elementos claro. fácticos detrás hay incumplimientos del particular y de la administración. Sí. Sea por no prestar debidamente la iluminación pública o no controlar adecuadamente cómo se prestan los servicios por parte de las empresas. Claro. Después ustedes en la vida real van a ver que todo esto tiene que ver mucho con cuáles son las posibilidades y el nivel de control que la administración puede llevar a cabo, como para poder trazar esa conexión entre el antijurídico y el daño, ¿no es cierto? Bueno, pero son cosas que las van a ver, si Dios quiere, si se dedican al derecho administrativo el día de mañana, en la práctica, ¿no? Pero bueno, era simplemente una aclaración sobre cómo funcionan los factores de atribución que se pueden poner en cabeza del particular y de la administración en estos casos donde la responsabilidad es conjunta. Incluso esta responsabilidad se puede determinar porcentualmente en cabeza de quién cae el mayor o menor porcentaje o el igual porcentaje de esa responsabilidad, y la indemnización que se reconozca en la sentencia va a ser pagada en esa proporción. Incluso hasta un porcentaje de eso puede ser atribuido a la culpa de la víctima, en su caso, que el juez lo considere. Entonces, totalmente. Ahí habrá que ver el grado de culpabilidad que se determine en la sentencia. Por ejemplo, en este caso puede decir el 80% le corresponde al envial y el 20% a la empresa de contenedores, ¿sí? O 70-20 y un 10 a la culpa de la víctima porque iba escuchando música. Entonces, todo eso tendrá que ser probado en el litigio, ¿no? Exacto. Bueno, vemos uno más, creo que queda, ¿no? Uno más, Leo. Bueno, falta el 5 también, ¿eh? Sí, ese lo salteamos porque era medio complejo. Sí, pero le vamos a dar este. Uy, tengo el gato que me saltó. Bueno, acá lo tenemos. Ay, qué hermoso. Bueno, estamos en nuestro estudio jurídico y viene el presidente de una sociedad que es concesionaria de una unidad turística fiscal, ¿sí? Que se llama Playa de la Bahía. Y nos dice que el municipio de General Pueyrredón, la comuna, mediante sus inspectores, procedió a desalojarlos, retirando las pertenencias, muebles y bienes de terceros que se encontraban allí instalados, cortaron los servicios básicos de luz, gas e impidieron el ingreso del personal y de toda otra persona al lugar, ¿sí? Todo esto estamos viendo que la administración lo hizo sin un acto o sin una norma, un fundamento jurídico que lo habilitara, ¿sí? Esta actuación material. Los escucho. ¿Qué pretensión se podría interponer ante el fuero contencioso administrativo? Cesación de una vía de hecho administrativa. Bien. ¿Alguien piensa diferente o alguna otra opción? ¿Todos de acuerdo? ¿Unanimidad? Sí, porque no había acto administrativo. Bien, bien, bien. Ahí, Osvaldo, ¿querés hacerle una postilla de algo de la vía? No, concretamente, ¿qué le pedirían al juez en el marco de esa pretensión de cesión de hecho, que es la correcta? ¿Qué le piden al juez? ¿Cuál sería el efecto que tendría que tener o sea, cuál sería el objeto de la condena que le pedirían al juez en esa cesación de vía de hecho?
¿Qué persigue la vía de hecho? En la medida de lo posible. Volver las cosas al estado anterior. Cesar Perfecto. con... Perfecto. Y en todo caso, si no se puede, la vía de hecho queda declarada y si no se puede volver al estado anterior, ¿qué podemos eventualmente hacer? Solicitar indemnización. Perfecto. Perfecto. Bien. Bueno, ahora metiéndonos de lleno en la pretensión de cesación de vía, como para ir cerrando con esta pretensión. ¿Tiene requisito de admisibilidad? ¿Recuerdan? Hay que agotar la vía. El plazo de caducidad hay que agotar. Muy bien, muy bien. Pero no un hay que plazo de agotar la vía. caducidad, claro, no hay que agotar la vía, tenemos un plazo de caducidad para interponer la pretensión. ¿Y de cuál es ese, Fiorella, te acordás? Creo que era 90 días, me parece. 90 días desde que toma conocimiento de la vía de hecho. Bien. Fiorella, perdón, ahí escuché y dijiste plazo de caducidad hay que agotar. No, y tengo miedo de que haya quedado ahí un concepto en el aire. No, que no hay que agotar la vía No, hay que administrativa. agotar. No, la vía no hay que agotarla, pero también si dijiste algo del plazo, utilizaste una palabra, ese plazo, ¿qué supone? ¿Que hagamos qué y cuándo? Interponer la demanda, pero ¿cuándo? ¿Antes o después del plazo de 90? Antes. Antes. Antes con 90 días. Sí. Perfecto, no tiene que estar agotado ese Claro, plazo. claro, porque si no después, claro, ya, sí. El plazo No, para deducir la pretensión. Me dio la sensación de que pensabas que había que hacerlo después de ese plazo, entonces me quedé ahí regulando. No, pero vino bien que hayas dicho eso, porque entré en duda. Bien. Bien. Y la última pregunta es más que nada para hacerlos pensar en función de la clase del doctor Isachi y de los requisitos, los recaudos de admisibilidad del amparo. ¿Pueden interponer una acción de amparo en un supuesto como el que estamos analizando acá? Como poder se puede. El tema es ¿se le dará curso o no? En realidad lo que vemos acá, vemos que tenemos una vía definida. ¿Sí? Tenemos una vía que es idónea. Entonces, por lo general, el juez que reciba ese amparo, yo creo que debería decir de que hay otra vía idónea y de esa forma debería rechazarlo. ¿Sí? ¿Piensan lo mismo? ¿Alguien piensa diferente? Yo De coincido. la única forma se me ocurrió a mí que podría ser es si, por ejemplo, en el contexto actual de pandemia no se pudiera presentar la acción de la vía de hecho, entonces sí, un amparo sería lo más rápido o la acción más rápida. En ese caso podría ser. No, En si no se realidad, puede uno, no se puede lo otro. claro, son las dos acciones. La Las dos entran pretensión por la poder Secretaría interponer General de siempre. Expedientes. Así que. Ah, ok. Muy difícil que haya una razón por la cual se puede interponer un amparo y no la cesación de vía de hecho. Por lo general, cuando tenemos una vía que es idónea, el juez donde tramite ese amparo va a decir de que tiene que ir al proceso, de que hay una vía específica. ¿Sí? Déjame preguntarles a los chicos, Leo, ¿por qué es idónea la vía del amparo y no, perdón, la cesación de la vía de hecho y no justifica el amparo? ¿Cómo está estructurada la cesación de vía de hecho en el código? ¿Qué estructura tiene? Ahí vemos con la segunda pregunta. Hay un artículo, el 496, ¿no? Pero parece que no lo tengo. No me acuerdo. Muy bien, muy bien. Sumarísimo. Claro, el proceso sumarísimo, ahí está. O sea que tenemos el factor tiempo como muy acelerado, ¿no? Muy acelerado y tenemos el proceso específico. Claro, exacto.
O sea que tenemos, en definitiva, que para resolver nuestro problema, que es que el problema de nuestro cliente, que es que lo lanzaron de esa unidad turística fiscal, básicamente lo desalojaron manu militari, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos a la mano la posibilidad de un proceso con una pretensión propia del código que funciona rápidamente. Porque ¿cuál es la idea de la vía idónea para excluir al amparo? Y que haya previsto carriles específicos que más o menos surtan la misma eficacia o incluso sean mejores que lo que puede llegar a ser un amparo. Incluso en la cesación de vía de hecho hasta podrían pedir una medida cautelar si así lo consideran también. Entonces, con la posibilidad de pedir medidas cautelares y en el marco de un procedimiento que es sumarísimo, no tiene razón de ser presentar un amparo. Claro, ¿Sí? temporalmente Por eso no habría... es idónea la vía y el amparo quedaría excluido. Claro. Entonces, si esta fuera una pregunta de examen, la respuesta del final sería que no se puede o que sí se puede, pero no sería lo más idóneo. No, es que si no es la idónea, hay un recaudo de admisibilidad que el amparo no cumple, entonces te lo van a desestimar. Claro. La respuesta sería que hay una vía idónea específica, que es el proceso sumarísimo, que se puede resolver este caso. Claro, que por su estructura y posibilidades, e incluso hasta de dictado de medidas cautelares, surte eficazmente el resguardo del derecho, que no es necesario el amparo como... Ustedes piensen que lo que tiene el amparo necesita de 3 o 4 cosas, vamos a resumir. Arbitrariedad o legalidad manifiesta, o sea que la conducta contra la cual yo reacciono por la pretensión sea palpable, sea visible, sea arbitraria o sea ilegítima. Eso ¿sí? estaría. Claro, y la naturaleza del derecho puesto en jaque, o sea, que está en cabeza nuestra, nuestro cliente, tiene que tener raigambre constitucional, y además que ese derecho que se pone en jaque reclama una solución rapidísima. ¿Sí? En este caso tenemos la vía de hecho como solución posible porque es rapidísima y además tiene medidas cautelares, con lo cual el juez de entrada puede decir que esta persona que fue desalojada, provisionalmente hasta que dicte sentencia, vuelve a ser puesta a la unidad turística fiscal. Entonces, es eficiente y eficaz. Si no lo hace a través de una medida cautelar, lo hará con la sentencia, que también es una sentencia que es un proceso muy rápido. Así que claro, si rechaza la cautelar, va a decir que es porque en realidad se trata de un proceso sumarísimo y se resuelve en poco tiempo. Ahí no se acreditaría la urgencia. Eso puede suceder también. Bueno, ¿está con este? Sí, sería el principio de economía del proceso, ¿no? Sería por ese principio que se elegiría la vía más idónea, ¿no? En este caso. En realidad de que se trata de una situación que tiene que ser resuelta de una forma urgente. ¿Sí? Si te están desalojando cuando vos tenés derecho a estar ahí, se trata de algo que hay que resolverlo de un modo urgente. Si este proceso, la pretensión de cesación de vía de hecho se hubiese regulado en el código como un proceso ordinario, claramente vemos que no cumpliría la finalidad que tiene, que es justamente resolver esta cuestión de modo rápido y efectivo. Piensen ustedes también una solución posible, que un empleado público se pelea con el jefe lo pone de punta y no le deja entrar a la oficina a trabajar. Sin acto, sin nada, sin actuación sumarial, nada. No le permite. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar 2 testigos o un escribano, acreditar que no dejan entrar y presentar la pretensión de cesación de vía de hecho. ¿Sí? Lo que sí tienen que tener en cuenta es por ahí el trasfondo jurisprudencial que tiene la acción de amparo. La acción de amparo tiene una interpretación muy restrictiva en cuanto a qué supuestos y a qué derechos la justicia está dispuesto a abrir la posibilidad de litigarlo por vía del amparo. Básicamente, lo que no se discute son el derecho a la salud y el derecho a la defensa del medio ambiente. En los demás casos, habiendo disponible pretensiones como estas, con estructuras rápidas de solución y la posibilidad de dictado de medidas cautelares, la mirada de la justicia, al ser tan restrictiva, va a decir que hay otra vía idónea y el amparo lo va a declarar inadmisible, lo va a rechazar. Incluso, chicos, el tema de las causas del consumidor también tenemos que tiene un proceso sumarísimo estipulado. Misma situación. Interponen un amparo, por ejemplo, pidiendo la nulidad de un contrato de plan de ahorro, seguramente el juez lo rechace porque dice que hay una vía prevista y es un proceso sumarísimo. Claro, ante la justicia civil y comercial, en este caso. Exacto. Bien. Bueno, ya estamos en horario, pero si quieren vemos muy rapidito el último, que sería lo que nos falta, que no se los mandé, lo estarían recibiendo ahora. ¿Querés leérselos, Osvaldo? Uy, ya no veo nada, Leo. Esperá. Yo tampoco, por eso.
Tengo la vista destruida. A ver. Como letrado advierte en el caso de... No, a ver, Leo, así, sí. Yo lo leo. Nosotros, como letrados, advertimos que al analizar el caso planteado por el cliente, tenemos que interponer una demanda con el fin de que se despeje un estado de incertidumbre ante la acumulación progresiva de saldo a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos, motivo de múltiples regímenes de retención y presunción que se instituyó la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires aplicados a su empresa. ¿Sí? Cuando vemos este caso, ¿sí?, ¿qué le surge? ¿Qué pretensión podrían interponer? La pretensión de declaración de certeza. Sí, esa. Bien. ¿Por qué, Micaela? A ver. Porque, hay un estado de incertidumbre. Claro, que podría aparejar un potencial, como decía Viviana en la otra clase, un daño. Vemos de que hay una incertidumbre respecto de una situación jurídica y vemos de que hay un interés jurídico concreto para demandar en cabeza de nuestro cliente. Entonces, efectivamente, es una posibilidad. ¿Alguien piensa que puede ser otra pretensión? ¿No? Muy bien. Pretensión declarativa. ¿No puede ser? En realidad no, porque justamente la finalidad del caso es despejar la incertidumbre que se había generado por el saldo a favor que se había generado. El reconocimiento del derecho, como habíamos visto con el segundo caso, tiene otra finalidad. Yo creo que en caso de que se resuelva la declarativa de certeza, eso puede dar lugar a después una posible pretensión posterior o se verá en función de lo que resuelva la administración. Pero me parece que acá, no sé, Osvaldo, me parece que es un típico caso de declarativa de certeza. Sí, lo planteamos desde el punto de vista de la incertidumbre. Aparte, pensemos en qué beneficios asociados tiene esta pretensión en materia tributaria, que tiene que ver un poco con la tercera pregunta. Nos permite litigar. Nosotros, en términos generales, cuando uno litiga contra la administración por cuestiones tributarias, hay un principio que rige que es para poder discutir lo que querramos discutir tiene que ser previamente pagado, ¿no? Si estamos en desacuerdo con algún impuesto que nos quieren cobrar y demás, uno tiene que pagar ese impuesto antes de poder discutirlo. La declarativa de certeza es una pretensión que justamente, me estoy adelantando, Leo, perdón, pero no hay otra forma. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Justamente nos permite discutir ese crédito tributario sin el pago previo de ese crédito tributario. Entonces ahí tenemos un beneficio asociado a la vía. Lo otro también tiene que ver con qué queremos lograr con esa pretensión. La declarativa de certeza zanja la cuestión jurídica y declara cuál es el alcance de esa relación. O sea, ¿me corresponde o no corresponde? ¿Sí? Pero nada más. Y va a tener un efecto hacia el futuro. Eventualmente yo por ahí pienso, no manejo del todo el derecho tributario, pero pienso que la pretensión de reconocimiento de derechos podría funcionar, pero teniendo en cuenta de que vamos a necesitar un pago previo, y además va a estar asociada a una condena. O sea, lo que tiene la declarativa llega hasta la declaración, y la pretensión de reconocimiento de derechos a lo mejor jurídicamente funciona de manera semejante al razonamiento judicial que hay que hacer en uno y otro caso, pero además le voy a sumar la condena. Y la condena supone un crédito. Y si yo le pongo un número a mi demanda y esa demanda yo la pierdo, pago las costas por sobre el monto de lo que yo demandé. Que en casos de causas tributarias por lo general son bastante elevados. Suelen ser bastante elevados los montos que se discuten. Entonces, tengamos en cuenta esa. Yo creo que funciona bien la declarativa de certeza acá. Funciona muy bien porque me permite plantearlo con escasos costos, de alguna manera. ¿Sí? Si voy por el reconocimiento de derechos, a lo mejor puedo proponer al juez una labor interpretativa semejante y que, eventualmente, si me da la razón a través del reconocimiento, tenga además una condena. Pero sepamos que si perdemos ese juicio, las costas van a ser bastante más grandes, ¿no? El costo de perder ese pleito va a ser bastante más grande que haber eventualmente perdido una declarativa de certeza. Bien. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Y el respecto del último punto, básicamente es para que sepamos que el artículo 3 del Código Contencioso permite
solicitar la inconstitucionalidad de alguna norma sin que se desplace de este modo la competencia del fuero contencioso administrativo, ¿sí? Entonces, sepan de que en este tipo de procesos se puede plantear la inconstitucionalidad de las normas, ¿sí? Por el artículo 3. Básicamente era eso el punto, también se los adelanto, pero bueno, estamos con todos los casos entonces. Nos pasamos Sí. un poquito de horario, pero... Por ahí les quiero adicionar a los chicos un dato para que lo sepan. La declarativa de certeza, así como funciona muy bien para el tema de los costos del proceso, si perdemos, tiene algún obstáculo, por lo menos en lo que es la jurisprudencia de la Cámara de Mar del Plata, que lo tiene concebido de esa forma, en materia de pedidos de medidas cautelares. La Cámara de Mar del Plata parte de la premisa de que si le estamos planteando al juez que nos traiga certeza de algo, va a ser prácticamente imposible edificar verosimilitud del derecho de lo que planteemos. Entonces no va a haber medidas cautelares prácticamente que tengan alguna recepción en el marco de este tipo de pretensión. Así que si vamos a pedir una medida cautelar, sepamos que la declarativa de certeza, si necesitamos una cautelar para de repente detener algún efecto que nos perjudica, no nos va a funcionar en este caso, ¿sí? Bien, sí, es Bien, lógico. Yo, con el tema, yo la declarativa de certeza todavía no lo termino de cerrar. Una vez que ya está, tenemos sentencia de eso, después podemos hacerla, o sea, que tenemos sentencia digamos, de declaración de derecho, ¿no? Después la podemos hacer como presentar en otro lado para poder pedir, o sea, no sé, a ver, no sé si alguna condición o algo para cambiar, por ejemplo, en este caso, el régimen tributario. ¿Cómo sería? ¿Cómo sigue después, una vez que tengo yo la sentencia de la declaración de la acción declarativa? Supongamos que tu pedido de certeza tiene que ver con si hay dudas sobre tu condición de contribuyente o no con relación a algún impuesto. Y vos le pedís al juez que declare certeza sobre eso. A vos el impuesto ese, a lo mejor, o ya te lo empezaron a cobrar, o vos ves que quieren empezar a cobrártelo, pero no está definida todavía la posición de la administración. Supongamos que quieren empezar a cobrártelo. Entonces dice, señor juez, yo estoy notando que la actividad administrativa va en camino a que yo termine garpando esto. ¿Sí? Claro. Decláreme certeza a ver si yo tengo esa condición de contribuyente. Lo que va a hacer la sentencia es decir sí o no. Si dice que no, eso tiene efecto hacia futuro. Entonces, la consecuencia de eso es que, eventualmente, si la administración había puesto en marcha un procedimiento que parecía ser que te iba a cobrar, o incluso decidió que te lo cobraba, lo que va a suceder es que esa sentencia tiene efecto hacia futuro. No te lo van a cobrar de ahí en adelante, eventualmente. Ahí tendrás que ir con otra pretensión para reclamar lo que ya te cobraron. Claro, pero si a vos te cobraron algo, el juez no va a ordenar que te lo devuelva, pues eso forma parte de un pedido de condena. Y esta prevención justamente lo que no tiene no es de condena. Por eso, pero y después yo con esa sentencia podría ir a pedir, por ejemplo, que un daños y perjuicios para que me devuelvan lo que yo pagué o algo de eso. No, sí, un pedido eso es lo que no me cierra. Sí. Claro. Pero no lo vas a lograr en ese proceso, Fabiana. Lo vas a lograr en ese. Eso lo tengo claro, que solo te declara el derecho, digamos, nada más, por sí o por no. Resuelve la incertidumbre, ese estado de duda lo resuelve el juez, resuelve ese estado de incertidumbre, inseguridad, de duda que hay respecto a esa situación jurídica. Esa sentencia la llevas claramente a la administración, o es notificada a la administración y la administración tendrá que cumplirlo. Pero a futuro, siempre. Igual, en honor a la verdad, Fabiana, sobre esta pretensión no nos cansamos de discutir cuáles son los alcances, o sea, es una pretensión que es muy difusa en cuanto a los límites y las posibilidades, así que no es una pretensión fácil. Es de la más difícil, por lo menos para mí que yo vea, es de las más difíciles de la práctica. Sí, porque es teóricamente o jurisprudencialmente no se ponen de acuerdo de qué es posible hacer y qué no dentro del marco de esa pretensión. O es muy difícil configurar el caso a veces en esta pretensión. Hasta es difícil determinar lo que es la incertidumbre. Claro, exacto. Pero bueno, son 10 menos 5. ¿Les sirvió? Les digo una cosa, Leo, seguramente compartís. Los noté muy bien. Estoy sorprendido, A mí también, conectados con la materia. Yo también. No sé qué piensan ustedes, pero ¿les sirvió la clase?
Sí, la verdad que sí, en mi Sí, opinión sí. sí, Un montón. sí, sí. Estuvo bueno. Sí. Pero con Bueno, ustedes como guía es como más sencillo ir llegando a la conclusión. Vamos a ver en el momento del parcial. Acuérdense que va a ser choice igual, no van a tener para desarrollar, así que va a ser claro, un poco más, claro. Siempre. más sencillo desde ese Está re bueno para que todas las clases, por ahí de principio de cursada, en otras oportunidades, sea así. Y más que Sí, ustedes, por lo menos, lo que no, sucede bien es cuando uno llega a este punto también y ustedes están posibilitados de hacer estos razonamientos porque conocen gran parte también de los que son las nociones de fondo de la materia. Realmente pasar al plano procesal explicando cosas que por ahí no tienen muy asentadas o que por ahí Sí, no saber vieron, exacto. es difícil. Entonces, bueno, sí, la idea es justamente como poder darle un cierre, una conexión a todo esto que venimos viendo desde el principio del cuatrimestre y darle alguna forma y tratar de que ustedes lo palpen y lo vean en casos que son teóricos acá, pero que en la práctica se dan todo el tiempo, ¿cierto? sí, lo que pasa es que la cursada de ustedes es permanentemente con ejemplos de la práctica. Todo el tiempo van dando ejemplos de la práctica para que entendamos el contenido teórico. Entonces, Sí. por ahí si lo sistematizan, eso que ustedes van tirando, estaría genial, porque eso, realmente yo no te digo que haya entendido todo perfectamente, me falta estudiar, pero comprendo perfectamente muchos de los temas que ustedes van dando porque lo bajan a la práctica. O sea, dan el ejemplo práctico, es genial esto. Sí, tal cual, yo coincido con mi compañera. Sí, es Es muy una materia entendible de esta manera. es una materia que se estudia mucho a partir de lectura de fallos de jurisprudencia. Uno no para de leer jurisprudencia porque en realidad la bibliografía no hay bibliografía, hay mucha, pero como es una materia que también tiene que ver con las gestiones de gobierno y a veces las políticas públicas inciden en cómo se modifican, se amplían o se restringen los derechos de los particulares, es como que la litigación es continua, ¿no? Porque es continuo el cambio y uno siempre está viendo cosas que van variando y bueno, la lectura de jurisprudencia justamente hace que uno tenga también una gimnasia en materia de conocimiento de problemas prácticos, ¿no? Entonces es como que uno puede bajar ejemplos de manera más fácil. Ustedes, si están estudiando contratos, y difícilmente, más allá de lo teórico, puedan ver una cuestión de resolución contractual, o sea, realmente no se me ocurre, no sé, a lo mejor me equivoco y la materia la están dando con esa óptica, pero acá hay mucho método de caso también. Bueno, en realidad Balbín también presenta aspectos de la práctica, o sea que Sí. hace referencia siempre a aspectos de la realidad, o sea que parece ser que es una tendencia. Y es de buena general, lectura. ¿no? Vieron que Balbín es de buena lectura. No digo que sea sencillo leerlo, pero sí que es ameno. Es llevadero, Sí, está a mí me sistematizado. gustó mucho la lectura de Balbín porque remarca constantemente los conceptos y eso está muy bueno. Sí. Sí, es que el derecho administrativo tiene una lógica, tiene 4 o 5 hilos conductores, que todo el tiempo se está jugando con esas ideas fuerza, entonces de alguna manera la disciplina es como, no quiero decir que se repite todo el tiempo, pero sí acude a conceptos que están presentes en la mayoría de los desarrollos de la parte sustancial. Entonces, por eso también la bibliografía se expresa de esa forma. Y eso que no he leído Marinho, que para mí es una obra maestra. Pero bueno, sí, el libro es bueno y tiene la virtud de ser actual, que no es poca cosa. Es un libro que usted tiene la tercera edición, pero hay una cuarta que creo que es del año 2019, así que es un autor que continuamente actualiza. Bueno, chicos, no sé el lunes qué quieren hacer. Eso se lo dejamos a elección. Yo no tengo problema, eventualmente. En tanto les sirva, podemos eventualmente interactuar un rato por acá, pero queda en realidad a voluntad de ustedes. Acá les pongo, si querés agrega tu mail, Oswald, así por si tienen alguna duda y nos escriben. Creo que, bueno, hoy les comenté más o menos cómo se iba a celebrar la clase a través de ese Gmail. No sé si a todos les habrá llegado. Tenía los Gmail que me lo habían mandado de los trabajos prácticos del primer parcial, así que aproveché a mandárselos por ahí. Bueno, los del lunes lo vamos viendo. Cualquier cosa,
lo charlamos en el grupo y que alguien les envíe un mail como para que ustedes tomen conocimiento de la decisión nuestra. Sí, o si hay algún tema en particular que coincidan más o menos todos, que quedó ahí más o menos pendiente de esta clase de hoy, o de alguna que hayamos dado, no tenemos problema. Bueno, pedimos alguna mayoría mínima, una mayoría absoluta de los miembros de la comisión, como para forjar el encuentro. Para que no seamos dos gatos locos, digo. Claro. Bueno, nada, en tanto en cuanto, díganos cuántos son aproximadamente los que están interesados y ahí nos ponemos en marcha. Si estamos, yo creo que voy a poder, pero bueno, tampoco puedo asegurarlo. Pero listo, les tiramos la pelota a ustedes y ustedes decíanlo. Bien. Chicos, bueno, muchas gracias. Gracias. Que descansen un Chicos, chicas, estudien, buen fin de semana y hoy descansen. Igualmente. Hasta Dale. luego, gracias. Adiós. Gracias.